para ver un ladrón en agua. Primero, haz 3 cruces de Serval. Acude a un riachuelo que discurra del este al oeste y hazlo en una mañana de viernes, antes de que salga el sol. Echa las cruces al agua en un lugar donde no pueda llevárselas la corriente y lee las siguientes palabras sobre las cruces. Te conjuro y te maldigo, oh tú, Lucifer, líder principal junto con el gran señor Giamataan, que con su gran poder y autoridad me traigan aquello que, fulanito, ha robado a menganito. Y muéstrame el nombre y la imagen del ladrón en este agua, y que se vuelva tan amargo y loco su corazón, su Dios y sus pensamientos, que la tierra tiemble bajo sus pies, y esto en nombre de 15.000 demonios. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en La Senda de las Plantas Perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y de desamor también, con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina Esterice, bióloga y escritora, y el protagonista vegetal del pliegue de herbario de hoy es objeto, desde hace años ya, de uno de mis enamoramientos a distancia, pues no frecuentamos las mismas tierras de forma habitual. A diferencia del ajo, de internacionalísima fama y renombre, las historias del invitado de este episodio se concentran en geografías mucho más reducidas. Ahora bien, allí se le tiene tal devoción mágica y antibrujeril que no podía pasarlo por alto en este herbario brujo en audio. Árbol de monte y de frío, compañero habitual de otros que ya han desfilado por el podcast, como los abedules o los alisos. Su identidad era, lo admito, un poco complicada de adivinar, porque en los países hispanohablantes no es especialmente conocido. Pero si hubieses nacido en el norte de Eurasia, es posible, incluso probable, que su fama de madera protectora contra las malas artes de las brujas o del diablo te resultase familiar. El que luce agradable a la mirada, el que lleva el fuego y el rayo en sus frutos. Hoy nos acompaña el serval o cervellano, tan bello como indómito. El siglo XVII se estrenaba a la luz de las hogueras, muchas de ellas encendidas bajo los auspicios de la corona, o mejor dicho, las coronas. Pues en 1603, el que era rey de Escocia, Jacobo VI, pasó a serlo también de Inglaterra y de Irlanda tras la muerte de Isabel I. Además de ser un monarca longevo, resulta que Jacobo tenía aficiones algo peculiares, digamos. Para empezar, le gustaba escribir en sus ratos libres, e incluso publicar lo que escribía, que son dos cosas distintas. Y entre sus obras hay una, publicada primero en 1597, cuando el monarca tenía poco más de 30 primaveras, y vuelta a imprimir el mismo año de su coronación como rey de Inglaterra, cuyo título delata otro de los intereses de este señor, Demonology, o más concretamente, Demonología en forma de diálogo dividido en 3 libros, porque por aquel entonces se llevaban los títulos escuetos y pegadizos. Para ponernos en contexto, te cuento que unos años atrás, en 1590, la Escocia de Jacobo había sido el escenario de la primera gran persecución por brujería en tierras escocesas, el episodio que se conoce como los juicios de North Berwick, en los que se arrestaron a más de 100 personas y no sé si las torturaron a todas, pero a más de una y a más de dos, sí. Y el rey, lejos de permanecer ajeno a este episodio, fue quien convocó el tribunal y siguió los juicios muy de cerca. Fue una experiencia que influyó en la redacción de su obra demonológica. Para mayor facilidad de lectura, el rey escribió esta obra en forma de diálogo entre 2 personajes, Filómates y Epistemon, y en el libro primero intercambian las siguientes líneas. Empieza Filómates. Pero te ruego no olvides decir cuáles son los rudimentos del demonio. Sus rudimentos, así llamo, primero y en general, todo aquello que vulgarmente se conoce como la virtud de palabra, hierba y piedra, que se emplea en amuletos ilícitos, sin causas naturales, así como todo tipo de prácticas u otras acciones extraordinarias que no resisten al toque de la razón natural. Me gustaría que lo explicases de forma más sencilla, con algunos ejemplos concretos. Me refiero, por ejemplo, al tipo de amuletos que emplean normalmente las mujeres para sanar al ganado, para protegerlos de todo mal, atando servales o todo tipo de hierbas al pelo o a la cola de los animales. Yo he traducido serval, pero Jacobo escribe en el original round trees,
uno de los muchos nombres que tiene el árbol antibrujería por excelencia en aquellas tierras, aunque al monarca le pareciese que su empleo se acercaba peligrosamente a prácticas diabólicas. Se trata de Sorbus aucuparia, amigo de las aves y de quien quiera necesite protegerse, a sí mismo o a cualquiera de sus seres queridos, del mal, como bien sabían en el siglo XVII. Ya lo dice el refrán escocés: Serval e hilo rojo ponen a las brujas pies en polvorosa. Acerquémonos a las tierras altas y veamos si desentrañamos alguno de sus secretos. Hace tiempo que sabemos que el acto de nombrar tiene un enorme poder. No es casual que en determinados lugares y momentos históricos conocer el nombre de una divinidad te otorgase la capacidad de plegarla a tus deseos. La rama de la biología que se ocupa de la magia de nombrar a los seres vivos es la taxonomía, y hasta hace poco estaba, relativamente, segura de tener a los serbales bien ubicados. Tropecientas especies metidas dentro del género Sorbus, con subgéneros para distinguir a los miembros según tal o cual característica, por ejemplo, si tenían hojas compuestas o simples. Todo el mundo reconocía que estas especies eran extremadamente hábiles para formar híbridos, que siempre son incómodos cuando quieres ponerles un corsé taxonómico, pero bastaba con dejarlos un pelín de lado y no mirarlos demasiado fijamente, y el montaje más o menos aguantaba. Hasta que llegaron las técnicas de biología molecular. Y desempolvando su afamada habilidad para confundir embrujos, que al parecer también funciona para confundir taxónomos, los serbales nos desmontaron el género Sorbus entero, mostrándonos que se trataba de un cajón desastre donde se nos juntaban churras con merinas. Hay quien, por cariño o por comodidad, todavía mantiene a Sorbus en su versión amplia. Lo verás escrito como Sorbus SL, sensulato. De hecho, yo misma adopté esta estrategia en el libro de las plantas olvidadas, donde incluí especies como el mostajo o el gerbo doméstico. Pero ahora mismo, si nos ponemos en plan estricto tiquismicoso, el género Sorbus ha quedado muy mermado en cuanto a integrantes, reducido a unos 90-100 miembros de hojas compuestas, pinnadas, distribuidos de forma heterogénea por todo el hemisferio norte. La mayor diversidad de Sorbus, con mucha diferencia, está en las montañas del sureste asiático, desde los Himalayas hasta China occidental, Myanmar y Vietnam. En Norteamérica tienes unas 7 especies. En Europa, máximo 2. El resto son todas asiáticas. Sin embargo, solo una de todas estas ha sido alistada en la lucha contra las brujas, el demonio y otros seres malintencionados. Sorbus aucuparia, el serbal que, como su epíteto específico indica, puede usarse para capturar aves, de ahí que en algunas lenguas, como el francés, se llame serbal de cazadores. El principal atractivo de este serbal para la población volátil se encuentra en sus frutos, pequeñas pomas de color rojo encendido reunidas en corimbos péndulos que engalanan al árbol cuando llega el otoño y que se mantienen durante todo el invierno, resultando deliciosas si eres pájaro y un poco menos si eres un ser humano. Entre los compuestos que puedes encontrar en estas pomas está el sorbitol, que es un alcohol dulce que fue aislado precisamente a partir del Sorbus aucuparia, de ahí su nombre, claro, Sorbus sorbitol, por un químico francés en 1872. Pese a esto, no te esperes un bocadito de dulzura al meterte un fruto de cervellano en la boca. Al parecer son bastante ásperos y antes de las heladas más, porque no solo tienen sorbitol y otros azúcares, sino también compuestos cuyo sabor, más bien desagradable, empaña un poco la experiencia gustativa. Pese a ello, se conoce el consumo de estas pomas, ya sea con fines gastronómicos, elaborándose, por ejemplo, mermelada o aguardiente de capudre a partir de los frutos fermentados, o bien fines medicinales. De hecho, son especialmente ricos en ácido ascórbico, o sea, vitamina C, y todavía hoy se venderían secos en farmacias rusas como complemento alimenticio multivitamínico. Una versión casera de esto se ponía en práctica durante las primeras décadas del siglo XX en la Rusia rural y consistía en colgar manojos de estas pomas otoñices de serbal en lo alto de la casa, de las vigas o de algún lugar por ahí en lo alto, donde quedaban congeladas, no había calefacción por aquellos tiempos, y listas para ser tomadas como si de pastillas se tratase cuando tenías un dolor de cabeza, por ejemplo.
Pero más que el aprecio humano por estos frutos, ha sido el amor de las aves el responsable de la amplia distribución de esta especie de sorbus, que vive desde la punta de Rusia que toca el Océano Pacífico hasta las tierras del Mediterráneo occidental, llegando hasta Islandia, donde es uno de los pocos árboles autóctonos, de hecho, que consiguieron instalarse en el lugar después de la última glaciación. Ni los suelos pobres ni el frío lo amedrentan, pero no disfruta de la sequía o de las altas temperaturas, con que no se prodiga mucho por lugares donde hay escasez de agua veraniega, o sea, mis lares, por aquí no. El cerval de cazadores también se conoce como cervellano en la península ibérica y usaré tanto este nombre como el de cerval a secas, porque así ahorramos un poco de tiempo, a lo largo de este episodio para referirme a nuestro invitado de hoy. Sin embargo, desde ya te digo que no son los únicos apelativos de esta especie, y cada nombre nos revela algún detalle que hemos juzgado importante, digno de ser notado de este árbol. Para empezar, nos han llamado la atención sus hojas, asemejándolas a las de otro árbol culturalmente importante que ya ha desfilado por el podcast y con el que no guarda ningún vínculo de parentesco cercano, dicho sea de paso. Se trata del fresno, que también tiene hojas compuestas imparipinnadas. Así pues, hay muchos nombres que bautizan al cerval como fresno, pero aclarando que es el de montaña, como el inglés mountain ash o el euskera basalizarra. En el norte de Europa, en cambio, encontramos nombres que enraizan en un color, el que más nos ha llamado la atención de todos los que luce Sorbus aucuparia a lo largo de su ciclo anual, el rojo de sus frutos. Así, el inglés rowan y sus múltiples variantes provienen en última instancia de un término del nórdico antiguo, o sea, la lengua que se hablaba en Escandinavia y colonias hasta el siglo XIV más o menos, para designar al rojo, el color por excelencia asociado al cervellano. Sin embargo, en el siglo XIX había quien emparentaba esta familia de palabras rowan y similares con el vocablo, también nórdico, para referirse a un amuleto por los supuestos poderes del cervellano para ahuyentar el mal. ¿Y los males en tiempos pretéritos? Eran muchos. Era el 1590. Mal año para ser acusada de brujería en Escocia. Y sin embargo, Isabel Watson no fue de las que peor suerte tuvo. A unos 100 kilómetros de donde estaban desarrollándose los juicios de North Berwick, un magistrado del condado de Stirling le tomó declaración a esta mujer, de 23 años, casada, que declaró haberse encontrado con seres feéricos, the fair folk, según ella, y con el diablo, que se le aparecía bajo varias formas, entre ellas la de un hombre al que ella le daba el nombre de Thomas Murray, que no tiene mucho glamour como nombre para el diablo, pero cada cual con sus preferencias, por supuesto. Según ella, después de que su marido enfermase, las hadas habían raptado a su bebé, dejando en su lugar a un niño férico que no era suyo, y al darse cuenta, ella se había negado a dar de comer al impostor y lo había lanzado al fuego, prometiendo a las hadas su servicio a cambio de que le devolviesen a su bebé. Además, declaró también haber empleado cerval y el trozo de un dedo de una persona muerta para curar una enfermedad, el gusano, the worm. Al examinarla a Isobel, le encontraron dos marcas que por aquel entonces se consideraban stigma diabólica, o sea, señales de que la persona era bruja. Y aún con todo este historial, y a pesar de que existían motivos para condenarla a muerte aplicando la ley al pie de la letra, tras su arresto no consta que se la sometiese a tortura ni que se la ejecutase. Si era de las que llevaba una cruz de cerval encima como protección contra el mal, debió de funcionarle muy bien. De hecho, casi un siglo más tarde, en 1674, durante el juicio a Susan Hinchcliffe, en Yorkshire, un testigo afirmó haber escuchado a Susan quejarse de no poder dañar a un convecino suyo porque este susodicho llevaba tal cantidad de cerval encima que todo intento de Susan se veía frustrado. Las raíces de estas creencias son tan profundas que sobrevivieron y gozando de relativa buena salud a los tiempos de la caza de brujas. A finales del 19 se recoge la anécdota de una señora que acudió a una tienda para hacer la compra y al preguntarle al tendero que por qué llevaba una rama en el bolsillo junto al monedero, la señora contestó que le servía, como no, para tener a raya a las brujas. Cuando el tendero comentó que
ya no había brujas, ella respondió de inmediato que desde luego que las había, 13 además en el pueblo, pero que no podían hacerle daño mientras llevase ella aquella rama de serval encima. Como suele pasar en cuestiones mágico-brujeriles, estas ramas no podían cortarse al tuntún, había que recogerlas en el momento y el lugar apropiados, y siguiendo un protocolo concreto, por ejemplo, siguiendo rutas distintas al ir y volver del serval, o cortando la rama con un cuchillo de mesa, o rompiéndola con la mano, según a quien le preguntases. Y pese a que la protección personal contra ataques brujeriles es uno de los papeles en que los que solemos encontrarnos al serval, lo más frecuente en el Reino Unido es que sus poderes se invoquen para proteger al ganado, algo de lo que tenemos constancia como mínimo hasta el siglo XX. Como ya te contaba en el episodio del Hipérico, en el mundo rural la supervivencia estaba intimísimamente ligada a la tierra agrícola y al ganado. De ahí que estos fuesen un foco de preocupación y ansiedad muy importantes. Sabemos, por ejemplo, de un ritual anglosajón del siglo XI, bastante complejo por cierto, para devolverle la fertilidad a un campo que la hubiese perdido por causas naturales o sobrenaturales, por brujería, y que preveía el ritual este, entre muchas otras cosas, el entierro de cruces de serval en las esquinas del terreno. Las cruces, hechas con madera o ramas de serval, normalmente atadas además con hilo rojo, también se empleaban colgadas de puertas, de la casa, del establo, o atadas a la cola de vacas o caballos cuando se llevaban al pasto, a labrar el campo, o cuando tenían que pasar la noche fuera del establo, para evitar que las brujas se llevasen al infeliz animal. Corrían historias también de caballos de tiro que habían sido embrujados por medio del campo, que estaban arando, y prontamente desembrujados gracias a la intervención del labrador, tocándolos con una vara de serval. De hecho, los arrieros solían llevar varas de serval precisamente para proteger al ganado que estaban acompañando de problemas de este tipo. Con todo, entre las actividades rurales que se consideraban más vulnerables a los ataques de las brujas, encontramos el ordeño y la producción de mantequilla. Cuando se encontraban dificultades para conseguir batir la mantequilla adecuadamente, no era raro achacarlo a que una bruja le había robado la sustancia a la leche, algo que además era más probable alrededor del mes de mayo. Si volvemos a nuestra acusada, Isabel Watson, durante su estancia en la prisión fue visitada por un hombre, justamente que le pidió que identificase quién le había robado la leche de su vaca. Creo que no consta la contestación de ella en caso de que la hubiese. Si te habían embrujado a la vaca lechera porque no la habías protegido lo suficiente de miradas e intenciones malévolas, el serval podía echarte una mano para desembrujarla. Así se puso en práctica en un pueblo rural irlandés en 1805, atención, cuando la mujer del sastre se dio cuenta de que no había forma de convertir la leche en mantequilla. Después de que las ancianas de la parroquia confirmasen que la vaca había sido embrujada, la mujer intentó ponerle remedio, empezando por una ceremonia para descubrir a la bruja o como mínimo aniquilar su poder sobre la vaca. Una docena de vecinas se reunieron para bendecir solemnemente al animal, me hubiese gustado verlo, y entre otras cosas le ataron ramas de serval en la cola. En caso de que tengas curiosidad, no, la vaca no se curó y hubo que tomar medidas extra. Esta conexión entre brujas y ganado no se daba únicamente en países angloparlantes. En una historia en plan cuento, pero sin final feliz, recogida en Noruega entre finales del 19 y principios del 20, una niña queda huérfana después de que su familia, gitana, sea ejecutada. Ya empezamos bien. A ella la mandan a vivir con el sacerdote y cuando van un día al campo donde varios labriegos están faenando con caballos de tiro, la niña comparte con su cuidador, mala idea, que es capaz de inmovilizar por completo a los caballos sin que nadie logre moverlos, algo que demuestra colocando ramitas de serval en el arnés de los animales. Cuando el sacerdote le pregunta si sabe hacer más cosas, la niña, pobrecita mía, inocente, admite que sí, que si quiere, puede ordeñar un poste de madera, cosa que también demuestra. Mala idea. ¿Por qué? Pues porque terminan ejecutándola por bruja, al descubrir que la leche no salía del poste, sino de la vaca de un labrador, que también acaba mal. La vaca, digo, no el labrador. Los lácteos, en el mundo rural pretérito, eran un área de ocupación y control típicamente femenino, porque eran las mujeres quienes se ocupaban de estas tareas, así como de vender y establecer los precios de la mantequilla y la leche obtenidas. Y hay quien sugiere que este es uno de los motivos que explica por qué estas actividades guardaban tanta relación con asuntos brujeriles y supersticiosos. De hecho, leo que algunos estudios
han encontrado que hasta un 80% de las acusaciones de brujería en Escocia implicaban de una u otra forma la producción de leche y mantequilla. En una comunidad rural pequeña, que vive sin holguras, donde no está bien visto que ciertas mujeres, tal vez más ambiciosas, tengan mucho más éxito que otras, pues es fácil que una mirada resentida o envidiosa achaque a la brujería los triunfos ajenos o las miserias propias. Y no en caso de que te lo estés preguntando. No he encontrado nada en la bioquímica del serbal que pudiese haber influido positivamente en la producción de mantequilla, que es un proceso tan fácil como delicadito, que puede salir mal por múltiples causas, como la temperatura, el contenido en grasa de la leche o contaminaciones bacterianas que son muy difíciles de evitar. O podían serlo en las condiciones higiénicas de aquellos tiempos. Pero volvamos un momento con Isobel, para detenernos en un detallito de sus declaraciones. El hecho de que no solo afirmase haberse encontrado con el demonio, vaya, con Thomas Murray, sino con las hadas, un colectivo muy ambivalente, que por cierto también se veía acusado de robar la sustancia de la leche, impidiéndole convertirse en mantequilla, y cuyos poderes para fastidiar las vidas mortales también se ven afectados por Sorbus ocuparia. Antes de que llegase la cruz a la isla, incluso antes de que llegasen los humanos, estaba la buena gente, los hijos de la diosa Danu, los Tuatha-Danann. Cuenta la leyenda que cuando se retiraron de la superficie terrestre, se instalaron en las islas vestidas de niebla, en el fondo de los lagos y en los Shee, las colinas que salpican el paisaje de Irlanda y que sirven de morada a los descendientes de los Tuatha, a los que podemos referirnos como Is-Shee o en español hadas, aunque poco tengan en común con los personajes de cuento que premian la bondad o castigan la maldad de sus protagonistas. No. Las hadas en tierra céltica no están especialmente preocupadas por conceptos humanos tales como el bien o el mal, y tan pronto pueden echarte una mano como secuestrarte o hacerte enloquecer sin la menor compunción. De ahí que no siempre esté claro de buenas a primeras si un infortunio ha sido debido a las intenciones indeseadas de los Is-Shee o a las malas artes de una bruja. Por suerte, hay remedios que sirven igual para un roto que para un descosido, y el serbal resulta eficaz, no solo contra brujas, sino también contra los Is-Shee. Entre los colectivos más vulnerables estaban, además del ganado, los niños pequeñitos, sobre todo durante los primeros meses de edad. Cuando una madre se veía obligada a salir de casa para trabajar y tenía que dejar al neonato durmiendo, si era de los que dormían, claro, tenía que evitar a toda costa que un hada se colase en casa y le diese el cambiazo, robándole el bebé y dejando en su lugar a un bebé férico exactamente igual en el aspecto, pero más enfermizo, más irritable y problemático. Se me encoge un poco el corazón al pensar en el destino de estos bebecitos que podían verse sometidos a palizas, colocados sobre hogueras encendidas, marcados con hierro al fuego vivo o directamente abandonados en un intento de obligar al hada responsable a que devolviese al ser humano supuestamente cambiado. Y como siempre ha sido mejor prevenir que curar, y en casos como estos más, valía la pena alistar al serbal como protección para estas personitas indefensas, ya fuese sembrándolo cerca de la casa o colocando algún amuleto hecho con madera de serbal cerca de la cuna. Por si esto no bastase, en Irlanda el cervellano también se ha asociado al mundo de los druidas. Uno de sus nombres comunes, que no intentaré pronunciar porque es un poco complicadito, pero se traduce literalmente como árbol del druida. Y el serbal aparece usado en ritos de adivinación llevados a cabo por druidas en varias historias medievales, además de en mitos que descubrí hace años, mientras andaba yo en mis pesquisas sobre la botánica de las varitas consideradas mágicas a lo largo de la historia y varitología comparada. Si te gusta el tema, dejaré los enlaces en las notas. Pero, ¿de dónde viene esta devoción por el serbal? Suele decirse que esta se da en tierras de pasado celta, pero esto no es exactamente del todo cierto, dado que Francia, por ejemplo, estaba habitada por poblaciones de cultura celta antes de la conquista romana. Pero un folclorista galo del siglo XIX afirmaba que a Sorbus aucuparia, aun estando presente en buena parte del país, no se le conocían supersticiones asociadas. Y quizá recuerdes que, según Plinio el Viejo, el árbol druídico por excelencia en las Galias era el roble, no el serbal como en Irlanda. Las principales teorías sobre el origen geográfico de este aprecio serbalístico británico son dos. La primera, que sea un interés autóctono
que se desarrolla él solito en las Islas Británicas. Y la segunda teoría es que fuese una introducción durante el medioevo llegada en naves vikingas desde Escandinavia, otra región donde el serval está en el podio de árboles poderosos importantes. Y como sucede con muchas otras plantas en este herbario brujo, el poder del serval no es necesariamente bueno o malo, sino que depende de la finalidad que le demos. Al principio del episodio, por ejemplo, has escuchado una fórmula que emplea cruces de serval para invocar al diablo en un riachuelo y lograr descubrir la identidad de un ladrón. Fórmula que está sacada de los libros negros, que son una colección de manuscritos noruegos sobre magia, compuestos entre los siglos XVIII y XIX. A ojos de la ortodoxia religiosa, podríamos decir que la finalidad, bien, los medios, lo de invocar al demonio ya esto quizás no tanto. Y es que en Escandinavia al cervellano se le reconocía tanto poder para proteger como para hacer daño, especialmente si se trataba de un ejemplar que hubiese enraizado encima de otro árbol, algo que es posible si un pájaro defecaba la semilla en algún recoveco, ahí rico en materia orgánica, que se hubiese acumulado en otro árbol, ya estuviese vivo o muerto. Tanto en Islandia como en Finlandia, que no es Escandinavia pero está al lado, el serval llega a calificarse como sagrado, que ya son como un poco palabras mayores. Ahora, recapitulemos. Tenemos a un árbol de la familia de las rosáceas, de hoja caduca, flores primaverales reunidas en corimbos de un blanco radiante y pomas rojas otoñales comestibles, aunque no especialmente apetecibles a paladares humanos. A diferencia del ajo, no posee un arsenal oloroso potente, y aunque sí se le conocen propiedades medicinales, no son nada lo suficientemente espectacular o fuera de lo común como para considerarlas el motivo de que hayamos visto en el serval a un poderoso defensor contra el mal, a diferencia de lo que podría haber pasado con el hipérico. Bueno, más o menos, pero tiene más puntos que el serval. Entonces, ¿cómo, cómo rayos hemos llegado a atribuirle a esta planta tamaños poderes en algunos lugares del mundo? ¿Qué hipótesis se barajan que intentan explicar su fama antibrujeril y más en general protectora o incluso sagrada? Y la verdad es que no tengo respuestas definitivas, pero hay dos ideas que he leído al respecto que podrían tener cierto mérito y de las que ya he dejado caer alguna cosita al hablar de los nombres comunes que hemos dado al serval. Corría el siglo XIV cuando, en el castillo de Ballymote, situado en el norte de Irlanda, se terminó de compilar un manuscrito compuesto que reunía obras muy distintas entre cubierta y cubierta, desde la vida de San Patricio hasta fragmentos de la Eneida. Una de estas obras es la única copia conocida de un texto sobre la antigua lengua y gramática irlandesa, en el que se incluyen, entre otras cosas, explicaciones sobre el alfabeto ogámico. Este es el alfabeto que se empleaba para escribir la antigua lengua irlandesa y está compuesto por 20 letras estándar y 5 suplementarias, y algunos de cuyos nombres se asocian, ya sea directa o indirectamente, a los de plantas varias como el abedul, el aliso o el avellano. Y resulta que la segunda letra de este alfabeto se conoce como Luis, palabra que literalmente puede interpretarse como hierba o como llama de fuego, lo cual no tendría la menor relación con Servus Aucuparia, de no ser porque, a continuación, el texto comenta lo siguiente sobre el nombre de esta letra. Un deleite para los ojos es Luis, serval, gracias a la belleza de sus frutos. De nuevo, volvemos una y otra vez a los frutos del cervellano, rojos como una llamarada. Su madera además se dicen que arde bien, lo que reforzaría esta conexión con el fuego. Se conocen hogueras de serval encendidas con propósitos rituales, por ejemplo, para garantizar que la leche del ganado retuviese su sustancia, ya nos suena el tema, o para ahumar a un neonato que se sospechase víctima de un cambiazo feérico, otro tema que también nos suena. Y el folclorista ruso Alexander Afanasiev propuso en el siglo XIX que ahí, en los frutos rojos del serval, estaba el quid de la cuestión, que explicaba por qué Sorbus aucuparia ocupa un lugar tan destacado como árbol protector contra las fuerzas del mal. Sus pomas rojas, símbolo del fuego celeste, lo convertirían nada más y nada menos que en la versión vegetal del relámpago. Algo que no acabo de entender del todo, pero lo cierto es que la existencia de una conexión entre servales y relámpagos es una creencia relativamente extendida.
En los países nórdicos, por ejemplo, el cervellano estaba asociado a Thor, dios del trueno, del relámpago y de las tormentas, además de la fertilidad de los campos, entre otros. Y en Estonia se consideraba el cervellano un árbol seguro bajo el que cobijarse en caso de tormenta, porque, cito textualmente, sus frutos tienen cruces. Aquí yo lo que veo es la cristianización de una creencia anterior sin acabar de lograrlo del todo, porque las manzanitas de los servales no tienen cruces, sino pentagramas como las manzanas. Y si el serval nos protege de que nos parta un rayo, que es sin duda alguna mal, ¿por qué no debería protegernos también de los otros males, ya sean feéricos, diabólicos o brujeriles? Ahora, veo bastante lógico que un árbol resistente y hermoso que se adorna con una cantidad extravagante de frutos rojos despampanantes llame la atención en latitudes en las que se da una relativa pobreza arbórea, porque pobres es que estaban cubiertos de hielo hasta hace unos milenios. Además, la mayoría de árboles que crecen por allá son más bien discretitos. Piensa en el olmo o en el abedul o en el roble, que no son precisamente lo que se dice dechados de colorido en cuanto a floración y fructificación. Ahora bien, ¿podemos sencillamente achacarlo todo a que el serval tiene bonitos frutos rojos? A ver, quizás sí, pero a mí me llama la atención otro detalle que ya he mencionado antes: las semejanzas entre las hojas del serval y del fresno, parecidos que, a ojos de la gente común, a veces han sido suficientes para creerlos emparentados directamente. Si los vemos en pareja, no es difícil ver a Sorbus aucuparia, con sus flores y sus frutos, como la versión más bella, como más femenina del recio y sobrio Fraxinus, con el que podrían compartir ciertos atributos, por ejemplo, esta conexión con los relámpagos que los fresnos también tienen, o la protección contra el mal, otro que tal. También en el mundo vegetal, parecerse al primo de zumosol, aunque no sea realmente tu primo, puede tener alguna que otra consecuencia curiosa. ¿Por qué nos equivocaríamos al pensar que la bioquímica es siempre la clave para explicar o justificar determinados usos o asociaciones culturales de una planta, olvidando o infravalorando el enorme poder de la metáfora y de la imaginación en nuestras relaciones con el reino vegetal? Las hadas no secuestran niños en los aledaños del lago Onega, en el noroeste de Rusia. Sin embargo, y según figura en el Códice Olonets, un manuscrito ruso de encantamientos del siglo XVII, también aquí los poderes protectores del serval podían invocarse para aliviar a los más pequeños. El conjuro número 90, que se empleaba contra las hernias u otros dolores agudos, se recitaba 3 veces sobre aceite de cañamón o de brea y dice más o menos, muy más o menos así: hay un mar sagrado de océano, en el mar de océano una roca blanca. Sobre la roca blanca, 2 servales con hoja. Entre los 2 servales con hoja hay una cuna de oro. En la cuna de oro hay un niño recostado, aquejado por dolor. Tú, dolor, no hagas daño a este niño, fulanito, sirviente de Dios. Dolor, tú, dolor, hueso de yegua y hueso de perro, márchate, dolor, lejos de este niño, fulanito, al bosque oscuro, allende pantanos y ciénagas infranqueables. Nuestro Señor Salvador misericordioso y su Madre la siempre Virgen y San Nicolás y todos los santos, atended, señores nuestros, a estas palabras buenas y aliviad al niño del mal, del dolor. Un niño que duerme en una cuna suspendida, como si de una hamaquita se tratara, entre 2 servales. Un niño inocente que sufre, como tantos en nuestro mundo, lacerado por el dolor y la injusticia. Y no dejo de pensar en que ojalá pudiese Sorbus aucuparia ofrecerles la protección y la seguridad que merecen y librarlos de todos los males que anidan en la mirada de quien es presa de odios y de envidias. Y hasta aquí por fin nos ha traído la senda de hoy, completamente distinta de las anteriores, lo sé. Y justo por eso me apetecía traer a Sorbus aucuparia por aquí, porque es un desafío y una invitación a ensanchar mis horizontes, al menos, a la hora de imaginar quiénes son las plantas en estos herbarios brujos que andamos confeccionando. Y espero de verdad que también tú lo hayas disfrutado un poquito. Este ha sido un mes
intensito, porque todo el tiempo que tengo disponible, que es bastante poco, se va detrás del nuevo proyecto literario en el que ando metida. Tengo las redes totalmente abandonadas porque no me da la vida, pero sí estoy celebrando una cosa que me hace requete feliz y es la publicación de la versión en italiano de Viriditas. Me estoy contentísima y muy agradecida. Y hablando de agradecimiento, por supuesto, no quiero dejar pasar la oportunidad de decir siempre gracias de verdad por estar al otro lado, por escuchar y por disfrutar conmigo de estas historias tan peculiares y por compartir el podcast con otras personas vegetófilas, incluso cuando no saben todavía que lo son. Y por apoyarme consiguiendo alguno de mis libros o, por supuesto, vía Patreon, como Fruto Luminoso, que aunque sigo sin conseguir compartir gran cosa en estos meses, si te apetece ver de qué va el Patreon, te dejo la información en patreon.com/ainaserice o el enlace en las notas. Nuestra próxima invitada supone un cambio de tercio radical respecto a todas las anteriores, porque, para empezar, y sin que sirva de precedente, atención, ni siquiera es una planta, aunque tradicionalmente sí haya sido estudiada por la botánica. Esta ya es una pista monumental para que adivines su identidad, pero te daré otras dos porque el Serval, lo admito, era difícil y así compensamos un poquito. La primera es misterio. Y la última, fuego. Si por un casual o por arte de magia brujeril adivinas y sabes de quién estoy hablando, que he decidido traer al podcast porque no podía faltar en un herbario brujo, puedes contármelo vía redes sociales, dejando un comentario en el podcast, mandándome un correo electrónico o un correo no electrónico. Ya sabes que estaré encantadísima de recibir cualquier cosa que tengas a bien compartir conmigo. Y una enhorabuena superlativa, me quito el sombrero ante Manu y Carmen por haber acertado la difícil identidad de Sorbus aucuparia. Soy consciente de que el majuelo, Crataegus monogina, tenía muchos votos como protagonista de este episodio y era una excelente elección. Misma familia, mismos colores, flores, frutos, distribución, grosso modo, similar. Lo único que le faltaba al majuelo era lo de darle nombre a un alcohol dulce. Pero quienes dijisteis majuelo, premio de consolación, estabais cerca. Y ahora sí, dicho esto, no me queda más que dar las gracias al cervellano de Frutos Ardientes, agradecerte a ti la compañía, desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.